¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva entrega más de Zona Cantera, 12ª edición de este programa, que es nuestro espacio que dedicamos aquí en Zona Mixta, en este canal de YouTube, a la actualidad, a todo lo que tiene que ver con la cantera de Sevilla Fútbol Club y de Real Betis Balompié. Ha sido una semana tranquila, ha habido parón de selecciones en la élite, pero tenemos mucho que analizar. No ha parado el fútbol de cantera, no ha parado todo lo que tiene que ver con Sevilla Atlético, con Betis Deportivo, con todo lo que ha tenido que ver por debajo, con esos cadetes, con bastantes derbis, incluso con varios jugadores internacionales de las dos canteras, tanto de Sevilla como Betis. Pero bueno, todo eso lo vamos a analizar, y a mi izquierda, como siempre, está don Eduardo Saniña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, señor. Pues sí, semana cargada de derbis, semana cargada de fútbol de cantera y una semana donde la cantera ha tenido más importancia, si cabe, la cantera, que para mí es lo más importante de todo. Pero ha tenido más importancia, si cabe, porque al no haber fútbol de élite, al no haber partidos de los primeros equipos, pues la gente se ha pasado más por la Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacios, se ha pasado más por la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, y semanita cargada con muchas cosas y con mucho de lo que tenemos que hablar hoy. Y eso que el tiempo no ha acompañado, ha sido un fin de semana también de lluvia. Parece que el último ha habido partidos que han estado pasados por agua, incluso algunos por granizo. Pero quitando eso, sí que es verdad que ha sido un fin de semana donde el mayor foco estaba puesto en la cantera. Y de hecho hasta Sevilla y Betis se han animado por fin, a ver si es algo un poquito más habitual, que retransmitan partidos de cantera para que la gente también lo vea de casa. Tanto el Sevilla lo hizo con el cadete B, si no me equivoco, y como el Betis lo hizo con el infantil, con el cadete A. Con el cadete A, aparte de, por supuesto, el partido juvenil, que siempre lo retransmite en casa ante el Marbella, esa goleada del equipo de Dani Fragoso, que la vamos a analizar. Pero como siempre empezamos desde la parte alta de la pirámide, desde esa cúspide que es el Sevilla Atlético, que una nueva semana más sigue dejando buenas sensaciones. Y ya no es que deje buenas sensaciones, es que se ha metido de lleno en la pelea por esos playoffs, por el ascenso a la Liga y Promotion de cara a la próxima temporada 2025-2026. Está metido en la pelea, es un golpe sobre la mesa y presentar la candidatura a que queremos estar en la jornada 38 entre los 5 primeros. Sí, bueno, al final la semana el Sevilla que cerró la jornada 29ª en el grupo segundo, el Sevilla que conocía lo que habían hecho todos sus rivales, no había ganado ninguno de los 5 primeros clasificados al empezar la jornada. Perdió el Ibiza, perdió el Antequera, empataron Ceuta y Real Murcia, también empató el Atlético de Madrid, que ahora lo vamos a comentar con ese partido ante el Betis Deportivo, y el Sevilla que tenía en su mano no solo consolidarse como quinto clasificado, sino también acercarse, y esto ya son palabras mayores, al puesto de ascenso directo. Un Sevilla que se coloca a 4 puntos del liderato, un Sevilla que se coloca a 4 puntos de ese ascenso directo a segunda división, y un Sevilla que en este 2025 está brillando, está haciendo las cosas muy bien. Ayer un partido muy serio, un partido de equipo mayor, de equipo veterano, se adelantó muy prontito en el marcador, supo aguantar las embestidas del Fuenlabrada, y la realidad es que hizo un partido muy, muy, muy completo, muy, muy importante, y dejar la 9ª portería cero en los últimos 11 partidos, que habla muy bien del equipo. Habla muy bien del equipo, de Alberto Flores, que ya es un habitual de esta semana. También de ese centro de la defensa volvió a repetir Iker Muñoz junto a un Ramón Martín, que estuvo liberado de sus tareas con el primer equipo. Veremos a ver si esta semana que entra vuelve a estar otra vez en dinámica primer equipo o sigue con el Sevilla Atlético. Pero igual la sorpresa de la semana no ha sido ni siquiera la del Sevilla Atlético, ha sido la del Ibiza de Paco Gémez y todo este tipo de equipos de arriba, ¿no? El Ibiza recibía, si no me equivoco, un Intercity, que es un colista, digamos, camuflado, porque ahora está en una buena dinámica en este 2025, pero la realidad es que se le ha allanado un poco el camino, se le ha abierto, mejor dicho, el camino al Sevilla Atlético. Sí, al final, cuando ganas tanto en tan poco tiempo, en una categoría tan igualada como la Primera Federación, bueno, pues te dan este tipo de oportunidades. El Ibiza llevaba 8 jornadas sin perder, 7 victorias, 1 empate, llegó la derrota. El Ceuta, que lleva 3 empates consecutivos, pero lleva 15 jornadas sin conocer la derrota desde que lo hiciese a mediados de noviembre. El Real Murcia, que parece que se ha caído un poco. El Antequera, que está firmando un arranque de 2025 muy malo. Y el Sevilla Atlético, de los que están ahí junto al Ibiza y al Ceuta, es el que más enchufado está. Un Sevilla Atlético que en las 11 jornadas que se han disputado en este 2025 ha ganado 8, ha empatado 1 y ha perdido solo 2. Perdió en Yecla y perdió en Ceuta. 2 salidas muy complicadas. Ha ganado todo en casa, está ganando fuera.
está demostrando una solidez defensiva espectacular, y yo creo que el Sevilla Atlético a día de hoy es candidato a todo. Además, un Sevilla Atlético que la semana que viene va a recibir a un Marbella que está de capa caída, sí, y que tiene las cosas muy, muy, muy complicadas para mantenerse este año. Además, en un Jesús Navas donde todavía no ha encajado ningún gol en este 2025 y donde se convierte en un equipo aún más fiable si cabe. De todos modos, antes de cerrar el Sevilla Atlético, creo que es digno de reseñar un poco el nombre de la jornada: Álvaro García Pascual, el delantero de Benalmádena, con ese golazo, ese recurso que se saca en el saque de esquina, un gol que le permite al Sevilla Atlético sumar de 3 puntos. Un delantero que vino para unas expectativas totalmente diferentes, vino de las universidades de Estados Unidos para reforzar al Sevilla C, un delantero que se crió en las canteras de los equipos de Málaga, en básquet cultural, ya lo tenía seguido el Sevilla, venía como para estar a caballo entre Sevilla Atlético y Sevilla C, rompió la puerta muy pronto, recuerdo en esa jornada 2-3 con el Atlético sanluqueño, aprovechando que Antonetti estaba con Puerto Rico y no terminaba de fichar por el Sevilla, y un García Pascual que ya no solo se ha sentado en el Sevilla Atlético, ya no solo ha debutado con el primer equipo, sino que se ha erigido sobre un Mateo Mejía, que era la gran apuesta de la dirección deportiva y la del año pasado, y la de Antonetti este año, se ha erigido como el delantero estrella del Sevilla Atlético. Sí, son 8 goles, un García Pascual que ya ha debutado con el primer equipo, que ya ha estado en dinámica de primer equipo con García Pimienta, que debutó en esa despedida de Jesús Navas ante el Celta de Vigo, que también jugó ante el Real Madrid. Es verdad que este año ha desaparecido un poquito. Almería también, a principio de año. Ha desaparecido un poquito de las convocatorias de García Pimienta, pero bueno, un García Pascual que lleva 8 goles, está llevando el peso goleador, la responsabilidad goleadora del Sevilla Atlético, y el gol de ayer habla muy bien de sus cualidades, ¿no? Un delantero de área, un delantero que tiene ese tipo de recursos dentro del área, y que ayer con ese remate de medio tacón ahí en el área de la salida del córner, pues le dio los 3 puntos al Sevilla Atlético. Pasamos al Betis Deportivo, que tuvo una cita muy especial. Probablemente una cita que los jugadores del Betis Deportivo, el equipo de Arzu García, probablemente el propio Arzu García, y mira que ha jugado en grandísimos escenarios, no va a olvidar en su vida, es que el Betis Deportivo jugó en el Riyadh Air Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid. El equipo rojo y blanco aprovechó que no jugaba el Atlético de Madrid para darle un regalito, un caramelo a los jugadores del conjunto de Fernando Torres, para que jugasen en el campo principal del club, de la institución, y fue pues un partido muy especial, ¿no?, para los jugadores del Betis Deportivo el disputar el encuentro en ese campo, el cuarto campo más grande de España, el tercer campo más grande de España. Sí, bueno, era una oportunidad bonita. El Betis Deportivo compitió bien, el Betis Deportivo compitió muy, muy, muy bien ante el Atlético de Madrid B, que era un rival que llegaba como quinto clasificado, con los mismos puntos que el Sevilla Atlético, y el Betis Deportivo demostró que vuelve a estar en esa dinámica ascendente, esa dinámica, ha cogido otra vez la buena ola. Partidazo de Ángel Ortiz, que yo creo que en la primera federación se le queda muy, 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 muy corta. Caso similar al de Jesús Rodríguez en las primeras jornadas de liga, pues este es igual. Un Ángel Ortiz que ya ha tocado primer equipo, un Ángel Ortiz que salió del primer equipo tras esa lesión ante la Real Sociedad B. Y que lo reclama la afición, además. Lo reclama la afición y lo reclama porque el futbolista lo está demostrando. El otro día fue el mejor, suyas fueron las mejores jugadas del partido, dejó solo a Ismael Barea que se encontró con el travesaño en nada más empezar la segunda parte, y un Betis Deportivo que el otro día mereció ganar por lo que se vio sobre el terreno de juego y no lo hizo por la falta de efectividad de cara a puerta, pero este es el camino correcto, esta es la senda correcta para el Betis Deportivo. Está ahí en mitad de tabla, sigue a 4 puntitos de los puestos de playoff, sigue a 4 puntos del puesto que marca el Sevilla Atlético, y esto es cuestión de ganar un par de partidos porque ganar te mete arriba de una forma descarada. También es importante, creo yo, la rigurosidad defensiva que ha ganado el Betis Deportivo, ¿no? Igual el tramo peor ha sido cuando ha tenido a Zidane en el centro de la defensa, cuando no ha tenido los más habituales. Ahora con Sergio Rivas y con Mendy parece que el Betis Deportivo ha ganado en fiabilidad defensiva. También un Guillerme que tuvo un tramo de temporada en el que igual no estuvo en su mejor momento, ahora parece que ha vuelto a recuperar un mejor estado de forma, y poco a poco parece que el Betis ha empezado a construir desde atrás y ahora le falta volver a construir adelante. Igual Marcos Fernández, como vinimos diciendo varios programas, no está en su mejor
está de forma, un Marco Fernández que ha sido noticia esta semana porque parece que no va a renovar con el Betis, con el Real Betis Balompié, y se va a marchar al Español la próxima temporada en calidad de agente libre. Sí, ¿quién iba a decir que un apellido no te hacía jugar bien al fútbol? Es lo que pasa, ¿no? Al final, más vale caer en gracia que ser gracioso. El Betis firmó a Elías Zidane, un jugador descartado por el Real Madrid. En este caso no fue un fichaje como ha podido haber en otros casos, fue un descarte del Real Madrid. El Betis lo firmó y la verdad que cuando ha jugado Elías Zidane, el Betis lo ha notado para mal. Es un jugador que no le ha dado consistencia al centro de la zaga en ningún momento, y es un jugador que ha penalizado al Betis Deportivo. A lo poco que Arzu ha tenido mimbres para poder quitarlo de ese centro de la zaga, lo ha hecho, y el Betis ha mejorado desde atrás. Al final los equipos se construyen desde la base. El Betis Deportivo ha pasado por un mal momento en el inicio de 2025. Todos los equipos pueden tener ese mal momento. También ha estado mermado por bajas porque el primer equipo ha necesitado, principal función de los filiales, tirar de la cantera cuando haga falta. Pues el Betis Deportivo lo ha hecho. Ya de Mateo Flores nos olvidamos también, ¿sabes? Y por supuesto, el Betis Deportivo, que ha sabido pasar esa mala racha de resultados, y ahora 2 victorias, un empate en un campo complicado y en una visita complicada como es al Atlético de Madrid B, y a mirar hacia arriba, el descenso lo tiene a 7 puntos, son 7 puntos al descenso, tiene todavía una distancia bastante considerable, un Betis que nunca ha estado cerca del descenso, y ahora lo que tiene que hacer es intentar encadenar buenos resultados, ir partido a partido, y en la jornada 34-35 ver cuál es el principal objetivo. Próximo objetivo del Real Betis Deportivo, en este caso, en casa, si no me equivoco, ante la Asociación Deportiva Alcorcón, el conjunto alfarero, un equipo que también vive una situación similar, se cayó mucho, de hecho ha estado una gran parte de la temporada en los puestos de descenso, ahora parece que ha resurgido un poco, ha encontrado otra vez esa dinámica relativamente positiva, ha salido de los puestos de descenso y será el próximo rival del Betis Deportivo en el estadio Luis del Sol. Antes que nada, pasamos a las palabras, como siempre, como cada programa, de Arzu García. Peso emocional para los dos equipos seguramente, porque no están acostumbrados quizás a verse en un escenario así, pero yo muy contento por cómo se ha plantado el equipo en el campo. Es verdad que quizás ha sido una primera parte donde es difícil imponerse al principio a un equipo tan físico, sobre todo con 2 centrales muy fuertes y un centro del campo que ha sacado el Atleti con mucho músculo, que nos ha costado a nosotros enlazar y conectar con ciertas alturas. Pero creo que en la segunda parte el equipo ha hecho un principio de segunda parte muy buena, ha llevado incluso la iniciativa del partido. Ellos han caído físicamente y eso lo hemos aprovechado, e incluso creo que hemos sido mejores en las transiciones, hemos corrido mucho mejor que ellos al espacio, y ha sido una pena porque es verdad que siendo un partido muy igualado, con ocasiones muy parejas, quizás para nuestro lado yo por lo menos he visto ocasiones mucho más claras. Esas eran las palabras de Arzu García. Pasamos ahora, como siempre, al apartado juvenil. Ya hemos cerrado los capítulos de Sevilla Atlético y de Betis Deportivo. Ahora pasamos a la vuelta del fútbol juvenil, a la vuelta de la categoría reina, de esa juvenil división de honor que después de el pasado fin de semana, donde hubo Copa del Rey juvenil, donde el Betis tropezó a última hora ante el Barcelona en esa semifinal y rozó con la yema de los dedos ese trofeo, ha vuelto a la competición doméstica, a la competición principal, y a la que se le ha allanado incluso el equipo de Dani Fragoso aún más esta semana ese camino hacia el título. Hay que recapitular hasta la última jornada, que fue el derbi juvenil. Hace 2 semanas cayó el Betis en la Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacio por ese 2-0. Ahora este fin de semana tenía que volver a recuperar sensaciones positivas después de 2 semanas no negras, pero sí que no tan positivas para el juvenil verde y blanco, y lo ha hecho de una forma muy contundente, Edu. Sí, una victoria fácil, tranquila, se le puso el partido de cara pronto. El Betis, que necesitaba ganar, que además sabía que su principal rival tenía un partido complicado con esa visita a Granada, y un Betis que no falló en ese partido que se disputó en la matinal del sábado. 6-0 al Marbella, un Marbella que está en la zona baja de la tabla, y un Marbella pues que apenas mostró nada en la Ciudad Deportiva de Rafael Gordillo. 6-0, doblete de Sosu, Rica, Rodrigo Marina, Paco Esteban y Nico Espinós, y una victoria cómoda de Dani Fragoso, que lleva al Betis a los 70 puntos, 6 más que el Sevilla.
tenía ese colchón, mejor dicho, se había recortado ese colchón. Ahora con el tropiezo del Sevilla del que vamos a hablar, pues se amplía prácticamente. No es que tenga ya el título, no es que se lo vayan a dar la semana que viene, pero prácticamente tiene ya la liga en su mano el Real Betis Balompié. Sí, tendría que pasar algo muy raro, ¿no? Tendría que haber 2 derrotas del Betis, que el Sevilla lo gane todo de aquí a final de temporada y creo que no va a pasar ni una cosa ni la otra. No creo que el Betis tropiece en 2 ocasiones, pero aún así, si las tropezase, yo creo que no le daría al Sevilla, porque el Sevilla va a tener algún tropiezo de aquí a final de temporada, porque sobre todo en los equipos de la zona media alta y en las salidas, esta categoría es muy, muy jodida. Pero bueno, al final el Betis está haciendo una gran temporada, el Betis que ha sabido encontrar esa regularidad, tan solo 2 derrotas en lo que llevamos de curso, y un Betis que bueno, ya juega con ese margen de puntos y juega también con esa tranquilidad que dar el ir por delante en la clasificación. Ha sido un fin de semana donde también se ha acusado el apartado internacional, sobre todo en el Betis Deportivo. Pablo García también lo echó en falta a Arzu. También, por supuesto, el Betis juvenil ha notado este fin de semana la ausencia de Manu González. Pero si alguien ha notado, además de por supuesto Miguel Romero también en el juvenil del Betis, pero si alguien ha notado las 3 bajas importantes ha sido Lolo Rosano, que ha empatado 1-1 en el campo Granada. Era un campo complicado, no digo que probablemente sin esos 3 futbolistas el Sevilla hubiese ganado en Granada, pero sí que son 3 jugadores capitales que ha echado en falta: Nico Guillén, Tomás Méndez y Alexis Ciria, digamos que una columna vertebral. Y otro que se te olvida, un tal Bakary Sow. Y Bakary Sow también, que está con Senegal. Que es el que marca los goles, ¿no? Al final 4 bajas clarísimas. Eran 4 bajas importantes, eran 4 titulares. Un Sevilla muy mermado porque al final tenía bajas y tenía una salida muy complicada, pero bueno, un Sevilla que se puso por delante gracias al gol de Jorge Moreno en la primera parte, que estuvo todo el partido por delante, pero lástima, en el tramo final del partido igualó el Granada, a falta de 4 minutos para el final, igualó el conjunto nazarí, solo pudo sacar un punto de su visita a tierras granadinas y bueno, al final el punto, que no es del todo malo porque la visita a Granada siempre es un dolor de cabeza, pero el punto que sí te deja un sabor amargo, porque quizás siempre piensas que si hubieses tenido a todos los jugadores disponibles podrías haber sacado los 3 puntos y podrías haber seguido en esa pelea, que no significa nada porque en esa pelea el Betis también necesita pinchar 2 veces, pero se ve de otra manera, teniéndolo a 4 puntos y no en esa distancia de 6 puntos, esa distancia psicológica de 2 partidos. Yo miro más el dejarse 2 puntos por dejarse 2 puntos en la batalla por la Copa de Campeones, no por la segunda mejor plaza. No ha sido una mala semana en ese aspecto. Celta de Vigo ha perdido, Real Madrid ha empatado ante el Diocesano. Sí que hay un rival que parece que está muy lejos del Sevilla ya, es el Tenerife. Tiene una liga relativamente más sencilla. No, y sin relativamente. Una liga más sencilla. Es verdad que la semana que viene visita al líder indiscutible que no ha perdido, que es Las Palmas, pero son 65 puntos en una liga de 16. Tiene ya ese margen. El Sevilla creo que tiene 62, 64. En la regla de 3 sale muy favorecido el Tenerife y tendría que pinchar por lo menos 2 o 3 veces. Se le pone muy cuesta arriba al Sevilla, más aún después de dejarse estos 2 puntos. Sí, bueno, al final ese grupo canario siempre es un dolor de cabeza a la hora de las segundas plazas, porque es un grupo donde el nivel es muy inferior al resto de grupos. Para que haga una idea, el Tenerife tiene 65, el tercero es el Arucas, que tiene 42. Claro, al final hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque es una liga que solo se juega en las islas, es una liga donde siempre está el dominio de Tenerife y Las Palmas, o Las Palmas Tenerife, según la camada que toque, y la realidad es que ahora mismo pues es difícil competir contra ello. El año pasado sí que el Betis fue capaz, se metió ahí en la pelea y al final acabó tropezando el Tenerife, pero la realidad es que con ese grupo es muy complicado hacer esas cuentas, porque tanto el grupo de Madrid, Extremadura, y el grupo de Sevilla, o sea, el grupo de Andalucía y el grupo de Valencia y Cataluña lo tienen muy jodido porque son grupos muy competidos y donde cualquier equipo te puede pintar la cara, donde hay muchos filiales importantes, donde hay muchos equipos importantes. Para que os hagáis una idea, Barcelona este año tiene en su liga 59 puntos, es decir, tiene menos puntos que el Sevilla en una liga de 16. Ha pinchado en varias ocasiones. El segundo es el Mallorca con 54, el tercero el Español con 53, y luego hay equipos como el Ladam, que para la que no conozca es un equipo potentísimo en Cataluña, Zaragoza, Gimnasti, en fin. Un Zaragoza que sin ir más lejos fue finalista de la Copa del Rey. Zaragoza es el quinto de la Copa del Rey juvenil. Entonces al final estamos hablando de que son grupos muy disputados. En el grupo madrileño también están equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el Valladolid. Hay equipos muy potentes. Y después,
pues al final son cosas que acaban surtiendo efecto. Después está el grupo Balear Valenciano. Sí, Al final son grupos muy competidos. En Andalucía el problema es que al final está Granada, está Córdoba, está Cádiz, está Málaga, está Almería. Son equipos que te quitan puntos porque son canteras importantes y al final eso, por ejemplo, en las islas no lo hay. En cualquier caso, se le pone muy complicado, muy cuesta arriba este tramo final de temporada al equipo de los rosanos en casa y también mirando por esa segunda plaza. Pasamos al capítulo del OC, pasamos al Sevilla C, que ha caído otra vez. Parece que ya ha empezado a perder ese empuje, esa constante, esa media que tenía de puntos. De segunda derrota consecutiva a Edu, se le pone ya no imposible, pero sí que parece una utopía que el Sevilla pueda luchar por meterse en los playoffs y por soñar ascender a segunda federación. Sí, tampoco era el objetivo. No, hay que dejarlo claro, no era el objetivo del Sevilla Fútbol Club C. Yo creo que la temporada del Sevilla Fútbol Club C, más aún después de lo ocurrido la semana pasada, la temporada pasada, mejor dicho, donde se salvó gracias a esa victoria agónica del Jerez Deportivo Fútbol Club en su fase de ascenso. Yo creo que esta temporada para el Sevilla C tenía que ser una temporada tranquila, una temporada donde no sufriese. Venía de 10 partidos consecutivos sin perder hasta la semana pasada, cayó 0-2 ante el Atlético Nubense y esta semana, en una salida complicada como es la del Bollullos, una derrota por 3-0 que no debe empañar la temporada de los chavales. También un Sevilla C, esto es una cadena. El Sevilla Atlético, bajas. Por ejemplo, Gonzalo Guzmán estaba en Fuenlabrada. El Sevilla Atlético tenía bajas. El Sevilla C dio varios jugadores a esa lista de convocados. Sergio Veces, Gonzalo Guzmán. Sí. Había varios jugadores con el primer equipo, con el primer filial. Hay futbolistas que llevan toda la temporada. García Pascual, claro, Dima. García Pascual, Dima, Sergio Martínez, que empezó y después estuvo ahí a caballo y al final tuvo ficha de Sevilla Atlético. Son jugadores así, son equipos que dependen mucho de lo que pase arriba y ahora mismo las necesidades y la ilusión de la cantera del Sevilla está puesta en ese Sevilla Atlético. Por lo tanto, el Sevilla hace con sus deberes totalmente hechos porque no va a tener ni un solo problema para mantenerse. Ahí lo deja. Casi puede dar carpetazo ya a la temporada a estas alturas del mes de marzo. Betis C también ha dado ya carpetazo a la temporada casi, porque falta el anexo, falta el capítulo final. Ya es líder de la división de la primera andaluza, con ese objetivo de subir a la división de honor senior ya la próxima temporada, pero es líder después de ese empate ante el Rinconada, con polémica porque he visto al Rinconada quejarse por ahí por redes sociales, pero el 2-2 le vale al Betis de Capi para ser líder de esa categoría, que no significa que asciende. Sí, llegaba a 15 puntos por encima del Rinconada, le valía el empate o la victoria. Se puso 0-2 ganando, doblete, otra semana más de Víctor Tellado, ya nos resulta hasta pesado decirlo, pero es que es muy bueno. Entonces, cuando los jugadores son tan buenos... Muy bueno y se le queda chica la categoría. Cuando los jugadores son tan buenos, pues al final es lo que tienen, doblete de Víctor Tellado, de hecho el primero de una calidad tremenda. Se ponía por delante, al final apretó el Rinconada en su feudo, en el Leonardo Ramos Yerga, apretó de lo lindo el conjunto rinconero, pero no le dio para darle la vuelta al marcador. Hubo esa jugada polémica con ese penalti que ha protestado la Unión Deportiva Rinconada en sus redes sociales. Empataron, un Betis que ya sabe que es campeón de su grupo. Ahora toca rematarlo por mayo en esos playoffs. Recuerden, aquí no hay ascenso directo, es la categoría más injusta de todo el fútbol provincial y de todo el fútbol nacional. Totalmente. El líder no sube directo, el líder se va a los playoffs de ascenso y lo único que tiene es el factor campo favorable hasta esa final. Solo sube un equipo, va a haber semifinal y final. La semifinal que va a ser contra el cuarto y la final, en caso de pasar, se enfrentaría al segundo o al tercero, al que pase en la otra semifinal. Una categoría injusta, pero el Betis, que ya ha hecho sus deberes por lo menos en la temporada regular, ahora 5 partidos para no perder la coba y para llegar al playoff de la mejor forma posible. Que nadie se lesione y que nadie se ponga malo de cara a ese partido de mayo. Ahora sí, pasamos a los derbis de la cantera. Ha sido un fin de semana pues frenético en este aspecto. Categorías cadetes y categorías infantiles, tanto el primer equipo, el A como el B, se han enfrentado. Ha habido derbi sevillano, pero luego yo lo pienso muchas veces, digo, ¿de verdad el calendario es aleatorio en este tipo de cosas? No lo es, evidentemente no. Porque evidentemente han sido 4 derbis este fin
fin de semana. Vamos a empezar de arriba abajo, vamos a empezar por el derbi de cadete de División de Honor, que ha sido el único que se ha llevado el Betis Deportivo. El resto se los ha llevado el Sevilla, 3-1 ha sido el balance. Victoria, en este caso 1-0 del conjunto verde y blanco. Sí, en esa categoría el Betis que va bastante mejor que el Sevilla. Creo que anda por ahí también el Granada. De hecho, el Betis sí, es el líder segundo. de Granada. El Betis es segundo, el Sevilla era tercero. El Betis que tiene una mejor camada en esa categoría del cadete A, con jugadores importantes como Sillas Baja, que ya hablábamos la semana pasada del... ¿Que no está? No, sí estaba, pero la próxima semana no va a estar porque va a jugar con la selección de Marruecos sub-17. El Belilles, que ha sido y Belilles, así que la realidad es que tiene una mejor camada ahí el Real Betis Balompié. Consiguió la victoria por 1-0 en la ciudad deportiva Rafael Gordillo, y 3 puntos que ya prácticamente le permiten alejarse y quedar con total tranquilidad en esa pelea, ese mano a mano con el Granada Club de Fútbol. Totalmente. Por debajo, derbi de Cadete B, de primera andaluza de cadetes, pues resultado totalmente diferente. Está hablando, esta es la generación del año, la última que está hablando, la generación del 2009, esta es la generación del año 2010, 5-0. Ha ganado el Sevilla. No, sí, y sorpresa. Sí. Sorpresa porque el Betis le sacaba 10 puntos antes de empezar la jornada. Le sacaba 10 puntos. Todo hacía indicar de que iba a ser un partido igualado, o al menos competido. Y si tuviese que virar para un lado, sería para el lado verde y blanco, porque le sacaban mucha distancia de puntos, pero el partido fue totalmente distinto. El Sevilla que se adelantó muy rápido, el Sevilla que supo adaptarse mejor a las circunstancias. Hubo lluvia, hubo granizo durante el partido, hubo absolutamente de todo, y un Betis que además tuvo que jugar media hora con un futbolista menos por la expulsión, pero no quita nada. Cuando llegó la expulsión ya iba 2-0. Es cierto que a lo mejor el resultado se ha abultado un poquito por la tarjeta roja. Sí. Y bueno, pero al final la realidad es la que es. La realidad es que el Sevilla pasó por encima del Betis, un Betis que donde anda en el cuerpo técnico Alex Ortiz, mítico de Utrera y de canterano del Real Betis Balompié, y la realidad es que el Sevilla pasó por encima. Eso sí, el Betis que no va a tener problemas de aquí a final de temporada, y todo hace indicar que se va a proclamar campeón de esa primera andaluza cadete. Así es, esos han sido los por cierto, dos del cadete. Sí. No sé si te suena, marcó un tal Bruno Luque, pero marcó ya fue también, MVP, el primer MVP de este programa. Pero no sé si te suena el apellido del Nido, sí, claro, que esta semana va a estar un pelín de moda. Sí. Pues marcó Álvaro del Nido. Sí. Se le puede preguntar, ¿no? Hijo, el jueves, ¿no? Hijo de José María del Nido Benavente, hermano del actual hermanastro, en este caso, del actual presidente del Sevilla Fútbol Club, de José María del Nido Carrasco. Sería gracioso el jueves en el Melilla preguntarle, hombre, feliz, ¿no? Por el gol de su hijo este fin de semana. Pues ahí tenemos a Álvaro del Nido jugando en ese equipo, marcó el 4-0. Hay que dejar ahí el apunte. Estaba buscando la diferencia. El Granada ha ganado de la categoría de División de Honor Senior este fin de semana. Hay una diferencia de 1 punto. El Sevilla prácticamente se cae de la pelea. De hecho, el Almería está muy cerca, está a 3 puntos del Sevilla, cuarto. Pero el Betis, que empató la semana anterior, está a 1 punto del Granada. Pasamos al División de Honor Infantil. También ha habido derbi de División de Honor Infantil este fin de semana. 1-2 en el Betis. Parece que estamos hablando de eso. Si estamos hablando antes de Bruno Luque, que fue el que marcó el gol de la KDTB, que fue MVP la primera semana. La semana pasada el MVP fue Thiago Polo, que fue el que marcó en ese derbi de Infantil de División de Honor. 1-2. Gol en el Betis de Thiago Polo. En el Sevilla, 2 tantos que son los que le permiten pues llevarse esos 3 puntos. Sí, se adelantó el Betis, se adelantó con el gol de Thiago Polo nada más empezar el partido, pero en 5 minutos el Sevilla le consiguió dar la vuelta al partido, y hablábamos antes de la expulsión que provocó esa goleada en el cadete B, o que propició que el resultado fuese más abultado. Pues en el Infantil A no importó mucho la expulsión. Se quedó el Sevilla con 1 menos en el minuto 30 de la primera mitad. Recuerden que en categoría infantil se juegan 40 y 40, no 45. Jugó el Sevilla 50 minutos con un futbolista menos. Ya iba ganando en el marcador, pero consiguió amarrar la victoria. Es cierto que me contaron que haciendo una barbaridad de cambios, recuerden que en esa categoría los cambios son volantes, el Sevilla, que jugó con 10, plantó un 4-4-1 durante todo el partido y prácticamente no notó esa inferioridad numérica, pero habla bien del recurso del Sevilla Fútbol Club Infantil A la hora de mantener
ese resultado a pesar de jugar con uno menos durante mucho tiempo. Si no me equivoco, en esta categoría el Sevilla sí que es líder, ¿no? En la división de honor infantil. Pues tengo ahí mi si lo puedes mirar. Te lo voy a corregir o te voy a decir que sí. El Sevilla es líder con 5 puntos de ventaja sobre el Real Betis Balompié. Llegaban a 2 puntos. El Betis que perdió la oportunidad de adelantar en la tabla al Sevilla y que ha visto como la distancia ya es de 5 puntitos. Así es. Y de ahí pasamos al último derbi, el de infantil de Primera Andaluza, es decir, los infantiles B de Sevilla y de Real Betis Balompié. En este caso, los que seguramente más os suenen si visteis el partido o si pasasteis por la Ciudad Deportiva, porque fueron los que jugaron la Liga Futures hace tan solo unos meses y de hecho 1-0 marcó probablemente la estrella de aquella generación del Sevilla de la Liga Future, que creo que va a dar mucho de lo que hablar. En este caso, el nombre fue el gaditano David Rosa, el que marcó. Sí, 1-0, esa categoría que es muy complicada, es primer año de fútbol 11. Es una categoría donde el Sevilla va cuarto y el Betis va décimo. El Betis, de hecho, no va a tener apuros para salvarse, pero de milagro. Y es cierto que es una categoría muy complicada, una categoría donde el resto de equipos tienen plantillas conformadas con jugadores de segundo año. Tu equipo es de primer año y sobre todo en las primeras jornadas de la temporada sufres una barbaridad porque el cambio de fútbol 7 a fútbol 11, deportes totalmente distintos, distancias del campo totalmente distintas y hay que tener un proceso de adaptación lógico. El Sevilla que se impuso por la mínima gracias al gol de ese David Rosa que ya maravilló en la Liga Promise, en la Liga Futures, y que también fue importante en ese derbi de cantera. Por cierto, ayer sacaba pecho el Sevilla en sus redes sociales. 6 de los últimos 7 derbis de cantera han caído del lado rojo y blanco. El único derbi que ha caído del lado verde y blanco fue el de esta semana del División de Honor Cadete. Efectivamente. Bueno, también hay que recordar el último, claro, ha hecho la cuenta quitando el de derbi del Sevilla Atlético Betis Deportivo. Claro, sí que lo han hecho solo de 2025 para tirarlo a su terreno, claro. Y el único que se ha perdido ha sido el de División de Honor Cadete. Anteriormente se había ganado el de Liga Nacional Juvenil y el de División de Honor Juvenil. Efectivamente. De aquí pasamos al apartado internacional, donde la semana no ha ido tan bien. En algunos aspectos, sobre todo el aspecto más negativo, el de la selección sub-17, que estaba disputando este mini torneo, esta ronda élite ante las selecciones de Alemania, Noruega y Austria, esa selección de Hernán Pérez, donde se encuentran Tomás Méndez, Nico Guillén, Alexis Ciria y Miguel Romero. Y aunque empezó bien el fin de semana con esa victoria frente a Noruega que la ponía líder de grupo, el empate ante Alemania, ante Austria que la ponía aún más líder de grupo, en el Francisco de la Era, en el campo de la Extremadura, jugando en casa Alexis Ciria, que le han hecho un vídeo muy bonito allí en su tierra, pinchó el pasado sábado, si no recuerdo mal, ante Alemania 2-2, un empate que sumado a la victoria 2-3, perdón, fue 2-2, llegó hasta la 2-2, 2-3, ese resultado que se le pone ya muy cuesta arriba. Falta el partido de España ante Austria, pero Alemania, si no pincha ante Noruega, que es última de grupo y también ha perdido ante Austria, Alemania va a ser la que vaya al europeo sub-17 de Albania, así que se le pone muy cuesta arriba a España. Bueno, ahora mismo están Austria y Alemania con 4 puntos. Sí. Va a depender de lo que haga Austria, de lo que haga Alemania. Empataron su primer partido, se va a decidir por goles, pero la realidad es que España pues consiguió empatar un 0-2, se le puso el partido muy complicado, consiguió empatar el 0-2 con goles de Pedro Rodríguez y de Igor Oyono, y cuando todo parecía encaminado a que España le podía dar la vuelta, apoyado por la afición que se desplazó hasta el Francisco de la Era, en el último suspiro del partido, en el 94, apareció Alemania para meter ese 2-3, un empate que era oro para España porque había ganado el primer partido y porque se iba a jugar el todo por el todo ante Austria en la última jornada. Cuando estéis escuchando esto ya habréis visto lo que ha pasado, porque lo estamos grabando hoy lunes y los partidos se van a jugar antes de ver el directo, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es que España se ha complicado mucho la vida. Ojalá, voy a poner la bolita de cristal aquí abajo, ojalá que todo esto que estamos diciendo, Noruega le gane a Alemania, España le gane a Austria y sea España la que se clasifique para el europeo. No parece que es lo que vaya a pasar, pero siempre digamos que España tiene que hacer su deber y veremos a ver si los noruegos ayudan o por lo menos rascan un empate que pueda hacer que España pueda ir a ese europeo de Albania. También se ha jugado el europeo sub-19, este sí, con presencia verde y blanca, con Manu González y con Pablo García, sobre todo Pablo García presencia en el segundo partido. El primero fue ante Francia, victoria. El segundo era el partido clave. Si le vencía España a Italia, prácticamente lo encaminaba. Lo hizo.
Y ya con esos 6 puntos de 9 posibles lo tiene muy fácil. Tiene ese último partido ante Letonia, pero ese mini torneo que se está jugando en Italia lo tiene España muy encaminado para jugar ese europeo en Rumanía este verano. Sí, también le costó, ¿no? También se puso por delante, le dio la vuelta a Italia al partido, pero ahí consiguió España darle la vuelta a la tortilla con un penalti al final. 2-2, empate de victoria, y ahora pues se la va a jugar en el último partido, pero ojalá que España pueda estar defendiendo esa corona conseguida el año pasado en Irlanda del Norte ante Francia en la final, si no recuerdo mal. Pues ojalá que pueda estar. Bueno, Francia no va a estar. Francia no creo que esté, pero ojalá que esté España y que sí que pueda revalidar ese título. Una selección que juega muy fácil al fútbol, la selección de Paco Gallardo, y que está haciendo las cosas muy bien. Sí, totalmente. Por otro lado, otro internacional, en el caso de Antonetti, jugó 2-2 ese empate ante República Dominicana. Un Antonetti que le dio tiempo a jugar ese partido y luego ir a ese Sevilla Atlético Fuenlabrada la misma semana. También un Bakary Sow que ha debutado con la selección sub-20 de Senegal. Pondré por aquí algún vídeo. Jugó el primer partido ante el Congo y también el empate 0-0 el segundo encuentro. También ha tenido presencia Robert Jalade con la selección de Rumanía sub-20, y en el caso del Betis los dos canteranos de Marruecos sub-17 no jugarán hasta esta semana, tanto Luis Velillo como Cillas Baja, los cadetes en este caso y juveniles de primer año, si no me equivoco creo que Velille, pues jugarán esa ronda, esa Copa África sub-17 ante Uganda, si no recuerdo mal, creo que es el día 31 de marzo, así que nos irán hasta esta semana que entra. Este fin de semana pues han podido estar con sus respectivos equipos. Dicho esto, pasamos al MVP de la semana. Lo hemos dejado caer, pero lo hemos comentado antes en ese apartado de los derechos, pero lo volvemos a hablar ahora. Nuestro MVP de esta semana fue, o es, la estrella de la pasada Liga Futures, que más allá de aquel torneo en Villarreal sigue rindiendo en su equipo y sigue dejando destellos de lo que puede ser la gran perla de la cantera del Sevilla. En este caso, nuestro MVP esta semana es David Rosa, que le ha dado al infantil de primer año, ese infantil de primera andaluza, su gol para darle los 3 puntos en el derbi de este fin de semana. Un gol que le permite al Sevilla distanciarse del Betis en su categoría y que también le permite ampliar su cuenta particular, que son bastantes ya los goles que lleva este delantero potente, rápido y que se ha adaptado muy rápido y de forma muy asombrosa al fútbol 11. Pues sí, creo que poca presentación tiene después de esa Liga Futures. Un David Rosa que está haciendo las cosas muy bien, que es jugador del primer andaluza infantil, pero ya ha jugado y ha marcado 3 goles con el Infantil División de Honor. Un chaval que está haciendo muy bien las cosas. Lleva 25 partidos esta temporada, 15 goles, son muchos para ser primer año infantil, para estar adaptándose todavía al fútbol 11, y la realidad es que el Sevilla tiene un diamante en bruto como delantero y tiene que mimarlo y tiene que cuidarlo, porque la realidad es que está haciendo las cosas muy pero que muy bien esta temporada. Sí, de hecho ya venía con muchísimo cartel, hay que recordar lo de la pasada temporada, pues digamos que este año ha sido el año que lo ha fichado el Sevilla, lo ficharon el año pasado de Cádiz, creo que de la Divina Pastora o de, si no me equivoco, de Cádiz, donde hizo 124 goles, que ya fue un fichaje, o más de 100 goles, creo que fue un fichaje súper sonado en cantera por los números que hizo, es verdad que una categoría mucho más baja. El Sevilla hizo una apuesta por él y le ha salido más que cara. Ya no solo el Sevilla es el campeón de esa Liga Futures, sino que también le está dando muchos resultados. Insisto, un delantero que más allá de la carisma que desprende y que ha desprendido en los torneos internacionales, creo que va a dar mucho de lo que hablar más adelante, y aunque sea un hombre que hay que seguir apuntándose para cuando llegue a esos cadetes y juveniles. Y un delantero que además también se proclamó campeón con la selección sevillana en ese torneo, en esa Copa Provincial, y que veremos a ver si está en la lista de la andaluza, si acaba yendo con la andaluza, pero un jugador que ya estuvo con la sevillana, fue importante, 12 goles con su equipo, 3 con la selección, está haciendo una temporada buenísima y creo que es un jugador a tener en cuenta. Totalmente. De hecho, le seguiremos por aquí la pista para todo lo que vaya haciendo hasta que llegue a esa etapa juvenil o senior dentro de ya muchos años. Con esto cerramos el programa de esta zona cantera número 12. Volveremos la semana que viene con más actualidad y sobre todo muy pendientes de ese Sevilla Atlético, ese Betis Deportivo, con ese sueño del año que viene jugar en la categoría de plata. Entonces nos vemos, disfruten, descansen, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, chao.